nos encontramos en la FES Acatlán, continuando con las entrevistas del proyecto 00725. Y en estos momentos nos encontramos con el doctor Adrián Marín. Y bueno, como primera pregunta sobre su postura de escuela austriaca, ¿qué lo motivó a elaborar un cuaderno sobre esta postura? ¿Y cuál considera que es la principal relevancia de esta corriente para comprender la política monetaria? Bueno, primero agradecer al doctor Jorge López por la invitación a escribir pues, esos cuadernos didácticos que pues sin lugar a dudas van a aportar hacia la parte del estudiantado en economía para comprender las diferentes corrientes de pensamiento sobre la parte de la política monetaria. Y la motivación principal fue que la escuela austriaca es una de las escuelas menos desarrolladas, menos vista en las universidades. Y fue hace un par de años que empecé a seguir el caso argentino. Y hubo el actual presidente Javier Milei que pues empezó a hablar sobre la parte de los austriacos, la posición que él tiene, y entonces eso me motivó pues a leer más sobre esta corriente de pensamiento. Aunque nosotros como economistas pues escuchamos a Karl Menger, escuchamos a Hayek, tenemos a Mises, no lo hacemos con la profundidad, ¿no? Entonces, de una posición política práctica, porque una de las áreas en las cuales me desenvuelvo es la política pública y el seguimiento del caso argentino, pues entonces me nació el gusto por empezar a leer a los austriacos. Y en relación a la segunda pregunta de la relevancia de esta corriente de pensamiento, pues son varias, ¿no? Hablar de una relevancia va a depender cómo lo tomemos, pero tienen posiciones muy interesantes que vamos a desarrollar a lo largo, creo, de esta entrevista. Entonces, una de ellas es la posición que tienen y el fundamento que desarrolla sus ideas, que está basado en la acción humana. Creo que es una de las partes más importantes y que distinguen a esta corriente de las demás, que pues más adelante veremos esta parte de lo que significa la acción humana y lo que está alrededor de esta corriente. Bueno, doctor, desde la perspectiva de la escuela austriaca, ¿qué papel debería desempeñar el Banco Central dentro de la economía y cuáles son los argumentos que sustentan esa visión? Pues mira, el papel que tiene el Banco Central es muy interesante en la escuela austriaca. Básicamente los desarrollos de dos autores como Hayek y como Mises, pues le dan un papel de no intervención. Este papel de no intervención al Banco Central en la economía está sustentado por la base de la libertad. Ellos consideran que la política monetaria del Banco Central va a causar distorsiones dentro del mercado, dentro del sistema económico. Entonces, en términos muy concretos, el papel del Banco Central en estos autores, pues es de un papel mínimo, como lo tiene el papel y la intervención del Estado. Es decir, debe de intervenir en lo menos posible. Si nos vamos más a fondo, si queremos pues relatar ya las posiciones, hay posiciones en que debe desaparecer el Banco Central y hay otras posiciones no tan radicales que le dan pues un papel muy mínimo a la parte de la banca central, ¿no? Entonces ellos lo ven como una institución que es monopolista. Entonces posee diferentes fuerzas políticas y también tiene diferentes presiones políticas. Y entonces determinar cuál es una cantidad óptima, pues es complicado, ¿no? Entonces es muy interesante esta visión que tienen los austriacos sobre el papel del Banco Central, pero en términos muy concretos es hacia un papel mínimo y hacia la desaparición de la banca central. Bueno, una de las críticas más conocidas de esta corriente pues está relacionada con la expansión del crédito y los ciclos económicos. ¿Cómo explica la escuela austriaca la relación entre la política monetaria y las crisis económicas? Fíjate que la explica a través de lo que se conoce como la teoría austriaca del ciclo económico. Y esa teoría del ciclo económico pues tiene diferentes fases, ¿no?, dentro de este ciclo.
Entonces ellos consideran que hay una expansión del crédito, que es una expansión que hace el Banco Central, que lo hace de manera artificial. Y para ello, pues lo que hace es que baja la tasa de interés y está sobre la tasa natural, ¿no? Entonces hay un diferencial entre la tasa de interés y la tasa natural, y entonces, pues eso hace que se expanda el crédito. Y entonces eso distorsiona la visión que tienen diferentes agentes económicos como los empresarios. Y entonces ellos ven que existe un crédito mayor dentro del sistema económico, es decir, que hay recursos disponibles mayores. Entonces invierten en proyectos que no van a dejar una rentabilidad, ¿no? Y entonces se generan estas señales erróneas dentro del sistema porque la tasa de interés pues no es la correcta. Y pues se hace una detección de este desajuste que existe, y entonces a lo largo del tiempo, al pasar el tiempo, estas inversiones que le llaman malas inversiones, pues no son sostenibles, ¿no? Y entonces los proyectos no van a generar los recursos y la parte de los intereses y de los retornos esperados, y entonces se va a crear pues la parte de problemáticas dentro del ciclo. Entonces tenemos que pues el abandono de estos proyectos, hay que liquidar esas malas inversiones, y entonces se genera desempleo, se va a generar una recesión y se hace necesario la parte del ajuste dentro del sistema, ¿no? Entonces, eh, este crédito artificial junto con el movimiento de la tasa de interés hace a la institución del Banco Central que la visión de los austriacos sea como la responsable de los ciclos económicos, ¿no? Entonces, esa es la relación. Entonces, el Banco Central es quien genera, al final de cuentas, las crisis económicas dentro del sistema económico. Y a medida que interviene, es decir, si sigue con esa expansión del crédito, pues entonces seguirá creando crisis económicas, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta el contexto económico actual, ¿qué aportaciones cree que puede ofrecer la escuela austriaca al diseño de la política monetaria contemporánea? Fíjate que son variadas las aportaciones que pueda tener. Uno de primera instancia pensaría que no haya aportación alguna por el papel que le dan a la banca central, ¿no? Es decir, en su afán de estar limitada la banca central, inclusive te digo en posiciones muy extremas de abolirla, pues entonces uno pensaría que no tiene aportaciones dentro de la política monetaria, pero tienen algunas aportaciones. Por ejemplo, proponen una banca libre, ¿no? También proponen pues el coeficiente de reserva al 100%. También dentro de la parte de la política monetaria, pues ellos pueden prever precisamente a medida que actúa el Banco Central, pues estas crisis económicas que se van generando, ¿no? Se aboga entonces por lo que se conoce como dinero fuerte, ¿no? Entonces se hace una independencia entre lo que quiere el gobierno y los grupos de presión. Entonces le dejan mucha o le dan mucha importancia a la parte de el mercado. Ellos van hacia un patrón oro también, que es parte de estas propuestas que se tiene, mucho para limitar esta intervención que tiene el Estado. Y por supuesto, la teoría del ciclo económico, que es una parte muy importante, pues se puede tomar como una guía, ¿no? Una guía del riesgo que se puede tener al pues darse estas expansiones artificiales por parte de la banca central. Entonces puede identificar los diferentes tipos de interés que pues al bajar van a mandar estas señales, entonces uno puede prever que se va a avecinar una crisis, ¿no? Entonces el análisis que ya se puede dar con la actuación del Banco Central, pues podemos decir que es una aportación al darle seguimiento a las crisis económicas que se están generando. Y bueno, como ocurre con cualquier corriente económica, la escuela austriaca también ha recibido diversas críticas. ¿Cuáles considera que son las más importantes y cómo respondería a ellas desde esta perspectiva?
Bueno, yo no soy un austriaco todavía de cepa, espero serlo a medida que siga leyendo. Realmente tengo poco tiempo leyendo a estos autores, pero sí tiene, por supuesto, críticas, como tienen críticas todas las corrientes. Una de ellas está en el ámbito metodológico. En la parte de la metodología, pues ellos derivan un teorema que va de la acción humana como propósito, ¿no? Entonces, eso significa que no trabajan con datos empíricos y no tienen pues un desarrollo matemático fuerte. Que eso, y se relaciona, me parece, con una parte muy importante que se va a desarrollar, pues que es la importancia que tiene esta corriente, ¿no? Ahora en la actualidad la economía, pues a medida que se utilizan modelos econométricos, cada vez más avanzados con nuevas técnicas que van surgiendo, entonces se va acercando a lo que ellos llaman el método científico. Entonces la economía se ha vuelto que es buena cuando realizamos este tipo de revisión científica y los austriacos rechazan esta formalidad, ¿no? Entonces eso pues limita de inicio la precisión y el test que se pueden dar a las teorías, ¿no? Entonces eh, esa falta de cuestión empírica pues sería una debilidad, ¿no? Entonces estaríamos hablando de una corriente que nace hacia la parte de una teoría de la deducción y no una parte inductiva, ¿no? Como es pues la teoría económica dominante. Eso también lleva a que pues exista una falta de proyección y de predicciones concretas que pues no se ofrecen entonces de manera cuantitativa y solo dan pues parte de predicciones en términos cualitativos. La parte también que se ha criticado ya de manera más institucional tiene que ver curiosamente con la parte de sus propuestas, ¿no? Como son pues el patrón oro o las monedas privadas en el sentido que pues los sistemas económicos en la actualidad son muy complejos, ¿no? Y entonces parecería ser que se han quedado atrás estas propuestas que pues ya tienen un siglo con los austriacos, ¿no? Por ejemplo, la eliminación también de la reserva fraccional pues tendría un impacto importante en la parte del sistema financiero que podría pues perjudicar a la parte crediticia de un sistema. Entonces, que una banca tenga el 100% de reservas, pues eso sería muy complicado en la actualidad. Y también, pues, el tener una posición tan radical en la parte de la banca central, pues en la actualidad parecería ser muy complicado. Si nosotros revisamos de manera histórica, el papel del gobierno empezó a tener una importancia muy relevante después de la crisis de 1929 y tomó el Estado una posición muy importante. Entonces ha crecido mucho la participación del Estado y ahorita manejar y tener la idea de la eliminación de la banca central, pues parecería ser no viable, ¿no? Bueno, ¿y cuál espera que sea la principal contribución de su cuaderno para quienes Ujú. desean comprender la política monetaria, pues desde esta visión de la escuela austríaca? Fíjate que yo lo que espero es que al ser una teoría y sobre todo con autores que no son vistos de manera tan profunda, los estudiantes conozcan autores como Karl Menger, que conozcan a Mises, que conozcan a Rothbard, que conozcan a Hayek, para que pues lean sus ideas, lean esta parte de cómo desde otra perspectiva se dan propuestas en términos de política monetaria y en términos generales de la economía. Entonces creo que esa va a ser la principal aportación, el que tengamos un cuaderno en donde se pueda plasmar las ideas principales para que sea el punto de partida a los estudiantes y se puedan meter a leer las obras originales de cada uno de estos autores.
Y bueno, finalmente, como mencionaba, la escuela austriaca pues tiene una visión particular sobre el dinero y la intervención del Estado. ¿Cuáles considera que son los principios fundamentales que distinguen a esta postura de otras escuelas de pensamiento económico? Pues ya las hemos mencionado aquí, y si hablamos del dinero, pues sería la no neutralidad y la intervención mínima. Sobre todo hablamos de la política monetaria y de la banca central. Entonces yo creo que eso sería una parte muy distintiva junto con esta teoría austriaca del ciclo económico, que da la explicación de cómo una institución, al tener una intervención a través de una política, hace una expansión dentro de la economía y eso genera un problema dentro de ella. Entonces, yo creo que sería una parte muy distintiva la teoría de los ciclos económicos. Bueno, doctor, pues muchas gracias por la entrevista, por su tiempo y por haber participado en el proyecto y pues también por compartirnos un poco más sobre la escuela austriaca. No, gracias a ustedes, a las entrevistas y por llevar a cabo estos esfuerzos para que la comunidad universitaria de los estudiantes de economía pues tengamos a la disposición este término, este tipo de cuadernos. Muchas gracias. Gracias.